Mi nombre es Ángela Gómez y regreso con ustedes para actualizar el informativo en El Mundo Ahora. Veamos los titulares. El enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, está en Ucrania para conversar con el presidente Volodymyr Zelensky, al mismo tiempo que Donald Trump lo califica de dictador y señala su gobierno de fallido. En tanto, Vladimir Putin elogió las conversaciones con Washington y en París, más líderes mundiales se reunieron de emergencia. Hamás anunció la entrega de 4 cadáveres de rehenes este jueves, incluidos los de la madre y 2 niños pequeños de la familia Vivas. El padre fue previamente intercambiado con vida. Además, el grupo afirma que podría liberar a todos los rehenes en su poder en la segunda fase del cese del fuego. Y en Brasil, el presidente Lula da Silva reaccionó a la acusación de la Fiscalía de trama golpista contra Jair Bolsonaro. Según el mandatario, si su predecesor de extrema derecha es declarado culpable por la justicia, tendrá que pagar. Por su parte, Bolsonaro comparó a Brasil con un régimen autoritario. Tenemos reporte desde Río de Janeiro. Vamos a comenzar con las noticias de la guerra de Ucrania. En Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó a su homólogo Volodymyr Zelensky, calificándolo de dictador, de gobernante impopular y de inefectivo y responsable por la continuación de la guerra contra Rusia, un día después de sugerir que fue el ucraniano quien inició la guerra. En ese contexto de tensión, el enviado de la Casa Blanca, Keith Kellogg, está en Kiev para reunirse con Zelensky. Todo ello mientras el gobernante ruso Vladimir Putin elogió las conversaciones con el gobierno Trump para terminar el conflicto y se mostró favorable a una reunión con el magnate. Una visita en medio de fuertes palabras. Keith Kellogg, el enviado especial estadounidense, llegó a Kiev y aseguró estar ahí para escuchar las preocupaciones de los ucranianos. Un tono diferente al de su presidente. El martes, Donald Trump culpó a Ucrania de haber empezado la guerra con Rusia y este miércoles calificó a Volodymyr Zelensky de dictador. Un dictador sin elecciones. Es mejor que Zelensky actúe rápido o no le quedará ningún país. Amo a Ucrania, pero Zelensky ha hecho un trabajo terrible. Su país está destrozado y millones han muerto innecesariamente, y así continúa. Sobre su falta de legitimidad, el presidente ucraniano había contestado a Donald Trump, acusándolo de estar desinformado. Es decir, lamentablemente, el presidente Trump, con gran respeto por él como líder del pueblo, al que respetamos mucho, y al pueblo estadounidense que nos apoya constantemente, lamentablemente vive en este espacio de desinformación. Una cosa queda asegurar, Estados Unidos y Rusia se han acercado desde que Trump entró a la Casa Blanca. El martes, ambos países abordaron la situación en Ucrania en una reunión bilateral en Arabia Saudita, una cita sin Kiev. Discusiones saludadas por Vladimir Putin. He sido informado y lo evalúo positivamente. Hay resultados. Lo más importante a la hora de resolver estas cuestiones tan graves, incluido un acuerdo con Ucrania, es que es imposible resolver estas cuestiones sin aumentar el nivel de confianza entre Rusia y Estados Unidos. Este acercamiento también preocupa a los europeos, que temen de que Moscú y Washington puedan buscar un cese al fuego a expensas de Kiev. Merci beaucoup. Mientras tanto, en París, el presidente Emmanuel Macron reunió a líderes europeos y Canadá como aliado de la OTAN para una segunda reunión de emergencia sobre Ucrania esta semana. Dentro de las discusiones estuvo el esfuerzo militar para ayudar a Ucrania y asegurar la seguridad del viejo continente. Los detalles con nuestra periodista en París, Natalia Ruiz. Pues se sabe por una parte que Emmanuel Macron citó a estos 19 líderes de Europa y también de Canadá precisamente para continuar las discusiones después de lo que ya se llevó a cabo el día lunes. Sabemos que había muchas críticas por parte de algunos países de la Unión Europea por no haber sido invitados el día lunes. Así que hoy, pues la mayoría de quienes estaban citados en esta reunión se conectaron por videoconferencia. Emmanuel Macron en el Elíseo solamente estaba con el presidente interino de Rumanía, así como
con el primer ministro de Luxemburgo. Lo que se ha podido conocer de esta reunión era, por supuesto, hablar sobre el tema de defensa, de hacer ese frente común por parte de Europa, ahora que Estados Unidos y Rusia han comenzado a discutir acerca de cómo poner fin al conflicto en Ucrania, pero sin contar con los europeos y tampoco con Ucrania. De esta reunión se sabe también, el primero ya en dar algunas declaraciones a la prensa fue el primer ministro sueco. Se trata de Ulf Kristersson, quien hace unos momentos decía que era importante haber hecho esta reunión y que sobre todo pues entre los diferentes invitados pues a esta reunión en realidad había un consenso de que es importante continuar haciendo un esfuerzo en materia de defensa y que quizás en algún momento pues Europa debe considerar que debe depender por sí sola de esa defensa y un poco menos de la ayuda que pueda aportar Estados Unidos. Pero efectivamente pues el aumentar el gasto en materia de defensa va a llevar también a un esfuerzo importante para las finanzas públicas de los diferentes países europeos. Para algunos la situación además bien podría complicarse porque ya están, digamos, no cumpliendo con los criterios de Maastricht, que es, por ejemplo, no pasar del 3% del Producto Interno Bruto en materia de déficit público. Es el caso, por ejemplo, de Francia. Hoy lo decía la portavoz del gobierno francés, que habrá que buscar la manera de poder amortiguar este esfuerzo, quizás pensando en algún tipo de préstamo o de préstamos comunes, por ejemplo, en el seno de la Unión Europea. Pero en todo caso, pues es lo que quería Emmanuel Macron también es de alguna manera de aquí hasta el final de la semana ya haber hablado con los 27 países de la Unión Europea. Quedan, eso sí, por fuera algunos países como por ejemplo Eslovaquia y Hungría, que no han sido invitados y que además se sabe que son prorrusos. En otros temas, el presidente del Líbano, Youssef Aoun, dijo después de una reunión con representantes del gobierno estadounidense que es necesario que finalice la ocupación israelí en su territorio para que se cumpla el acuerdo de alto el fuego con Israel, que hoy fue violado con un ataque de aviones no tripulados, según el ejército israelí, contra un operativo de Hezbollah. Pero las Fuerzas Armadas de Benjamin Netanyahu continúan en 5 puntos dentro del Líbano, pese a que el plazo para su retirada se cumplió el martes. Diego Bassani con el informe. El sur del Líbano intenta volver a la normalidad en medio de la incertidumbre. Luego del vencimiento del plazo para que las tropas israelíes se retiraran del sur del país, este miércoles el Ministerio de Sanidad del Líbano reportó la muerte de una persona como resultado de un ataque con dron por parte del ejército de Israel. A su vez, el presidente Youssef Aoun declaró en medio de una reunión con el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, que es necesario poner punto final a la ocupación en el sur del país para que se cumplan los acuerdos de alto al fuego. Actualmente, las Fuerzas Armadas israelíes permanecen en 5 puntos a lo largo de la frontera. Es necesario poner fin a la ocupación israelí en los puntos restantes y completar la implementación del acuerdo del 27 de noviembre de 2024 para garantizar el fortalecimiento de la estabilidad en el sur del Líbano. Entre tanto, el ejército de Líbano ocupa varios de los poblados antes ocupados por Israel, lo que ha permitido el retorno de cientos de desplazados que encuentran sus hogares en ruinas. Francamente, esto es muy molesto. El lugar en donde hemos pasado nuestros días desde que nacimos ha sido completamente destruido. Todo está destruido. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel aseguró que sus tropas permanecerán en territorio libanés hasta que Beirut cumpla a cabalidad con su parte del acuerdo, en donde se debe disminuir significativamente las capacidades bélicas de Hezbollah. En la víspera de la entrega de Hamas de 4 cuerpos de rehenes en Gaza, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este miércoles que su corazón y el de todo Israel está desgarrado. Dentro de los cadáveres que el grupo islamista anunció que entregará mañana, están los de los 2 niños de 4 años y 9 meses de edad de la familia Vivas y el de su madre, y Hamas asegura que murieron en noviembre de 2023 en bombardeos del ejército israelí. Mañana será un día muy difícil para el Estado de Israel, un día impactante, un día de dolor. Traemos a casa a 4 de nuestros queridos rehenes muertos. Abrazamos a las familias y el corazón de toda una nación está desgarrado. Mi corazón está desgarrado, el vuestro también. Y el corazón del mundo entero necesita romperse, porque aquí vemos con quién estamos tratando, con qué estamos tratando. Monstruos. Estamos de luto, nos duele, pero también estamos decididos a garantizar que algo así no vuelva a ocurrir.
Vamos a América Latina. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva reaccionó a la acusación en contra de Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado. El mandatario declaró este miércoles que su predecesor tendrá que pagar si la justicia determina que es culpable. Nuestra corresponsal en Brasil, Valeria Sacone, nos cuenta lo que viene ahora. Ahora los próximos pasos dependen de la Corte Constitucional, que es el órgano encargado de admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía General del Estado. Es algo que podría ocurrir en breve, incluso se habla ya de fechas en los bastidores. Algunas fuentes del Tribunal Supremo revelan que el juicio podría comenzar a finales de marzo o a principios de abril, con el objetivo de acabar este año. ¿Por qué? Porque 2026 es año electoral y los jueces no quieren que un juicio tan politizado pueda interferir en el proceso electoral. Por su parte, se supone que no habrá prisión preventiva, que Bolsonaro podrá responder a sus acusaciones en libertad, a no ser que incurra en algún crimen, como por ejemplo intentar huir del país sin permiso o intentar amañar las pruebas, algo que hizo por ejemplo su exministro de Defensa, Braga Neto, que precisamente por esta razón está en la cárcel desde hace 2 meses. El intento de los jueces es que no se dé, coba a la narrativa de que Bolsonaro está siendo perseguido judicialmente de una forma injusta. Además, el expresidente Jair Bolsonaro, que ya está inhabilitado por la justicia hasta 2030, es investigado también por otros casos. Samuel Salgado Castro nos cuenta las causas que lo involucran. La investigación por la trama golpista contra el expresidente Jair Mesías Bolsonaro es el caso más avanzado y el más grave, un cúmulo de 5 delitos que incluye un plan para asesinar a Lula da Silva. De ser hallado culpable por el Tribunal Supremo, podría acarrearle a Bolsonaro hasta 40 años de prisión. Pero el expresidente de ultraderecha enfrenta otros 2 casos ante la justicia. La Policía Federal ha acusado a Bolsonaro de malversación, que es la apropiación indebida de bienes públicos, por supuestamente haber recibido $86.000 en efectivo en cuotas tras vender relojes de lujo y kits de joyas recibidos como regalos cuando era representante del Estado brasileño. Según la investigación de la Policía Federal, un grupo de funcionarios del gobierno de Bolsonaro actuó para desviar del acervo público brasileño varios obsequios de alto valor, con la intención de vender las joyas en el exterior para el enriquecimiento ilícito del entonces presidente. Tanto en el caso de apropiación indebida de bienes públicos como en la presunta falsificación de certificados de vacunación contra COVID-19 para Jair Bolsonaro y su hija Laura Firmo Bolsonaro, el hombre clave es el teniente coronel y exayudante de Bolsonaro, Mauro Cid, quien se encuentra actualmente en libertad provisional. En un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía, Mauro Cid dijo que recibió órdenes del expresidente para introducir datos falsos de vacunación COVID-19 en los sistemas del Ministerio de Salud en su nombre y el de su hija. El objetivo era evadir las restricciones sanitarias para viajar a Estados Unidos, a donde Bolsonaro viajó poco antes de la posesión de Lula en enero de 2023 y permaneció 3 meses. El expresidente, un abanderado antivacunas, siempre ha negado que se haya vacunado y que haya falsificado un certificado. Nunca me han pedido carné de vacunación en ningún lado. No hay ninguna adulteración por mi parte. No me puse la vacuna y punto. Nunca lo negué. El ultraderechista está inhabilitado hasta 2030 por haber mentido y haber atacado el sistema de votación, pero confía en revertir su situación y presentarse a las elecciones de 2026. Y actualizamos la información sobre el calendario electoral de Venezuela, porque el Consejo Nacional Electoral de ese país caribeño anunció este miércoles que las elecciones regionales y legislativas se celebrarán el próximo 25 de mayo y no en la fecha que había sido inicialmente anunciada para el 27 de abril próximo. La autoridad no ha dado más motivos para explicar este cambio en los comicios, que han sido rechazados por la oposición liderada por María Corina Machado, quien además dijo que no participará con su colectivo político. Y para el cierre regresamos a Europa, vamos a Roma con la información sobre la salud del Papa Francisco. En su último comunicado, el Vaticano indicó que el pontífice se encuentra estable y que presenta una ligera mejoría, especialmente en los índices inflamatorios. Recordemos que el Papa Francisco, de 88 años, está hospitalizado en la capital italiana desde el pasado viernes por causa de una neumonía.
Recuerde que la ampliación de esta y otras noticias del mundo la puede encontrar en nuestro sitio web france24.com. Eso es todo por el momento. Quédese con nosotros y con toda nuestra programación de esta tarde. France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. La ciencia y la innovación cambian el ritmo de nuestras vidas. Este agujero negro tiene 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Exploramos los últimos desarrollos tecnológicos y científicos. Inteligencia artificial, robótica, aplicaciones y todos los avances en la materia. Acompáñenme en Ciencia y Tecnología en France 24 y France24.com.